¿Qué tal? Pues bienvenidos a esta emisión del podcast A Profundidad de El Heraldo de Puebla. Y hoy me encanta recibir, Majo, a la presidenta municipal de San Martín Texmelucan. Ya está con un pie afuera, pero hasta el último momento seguirá siendo, para mí y para muchos, la alcaldesa de Hierro. Muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida. No, hombre, encantada, Majo. Muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo. Pues aquí ya, como dice Eric, con un pie afuera, más bien con 1.5, porque ya me quedan menos de 12 horas para entregar. Y la verdad, muy contenta por el deber cumplido, muy contenta por todo el cariño que recibí de las y de los texmeluquenses. Gracias por abrirme la puerta de sus casas, por hacerme parte de su familia y feliz porque fueron 6 años de muchos logros, también con sus bemoles, ¿no? Como retos, todo, ¿no? con sus retos, pero bien, todo bien. Bueno, ningún alcalde podrá decir que fue terzo cada uno de los días de su gobierno, y menos cuando es un municipio, como tú lo dices, el tercer municipio más importante. Si pudieras decirle al público las 5 cosas, sé que existen muchas más, pero las 5 cosas de las que te sientes muy orgullosa de estos 6 años, porque gobernaste dos trienios. Pues sí, qué padre, ¿no? Y eso también hay que agradecerlo, porque la gente vuelve a creer en ti, claro, o sigue creyendo confía en ti y vuelve a votar por ti. Bueno, hay muchas cosas. La remodelación del Mercado Domingo Arenas, que el sábado pasado estuvimos con el gobernador inaugurando la primera y segunda sección, el Cericaz, desde luego el Boulevard Amoyotzingo de 4 carriles, que quedó precioso. Estamos por terminar, faltan 500 metros, pero en 10 días ya está listísimo. Desde luego el CIS y el rastro municipal son obras muy grandes de inversiones de más de 25 millones de pesos y 40 domos con recurso propio, o sea, recurso municipal, que pusimos en las escuelas. Los techados que fueron maravillosos, porque yo represento dignamente a la Cuarta Transformación. Llegó la Cuarta Transformación a San Martín y invertimos el dinero del pueblo en el pueblo. Y qué mejor que con los techados, apostándole a la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y también ayudando al bienestar de las familias con las despensas bimestrales que durante 4 años y medio o 5 estuvimos llevando a las casas de personas que se quedaron sin trabajo con la pandemia y que no lo pudieron recuperar, Eric. Qué bárbaro. Pero bueno, creo que estamos para apoyar, para ayudar y para servir. Muy bien. Majo, si algo caracterizó también esta administración fue el orden que le dio en el centro histórico, al tianguis, estableció un día, horas establecidas para poder ingresar y que no fueron desgarrate y a la hora que quisieran y tal, ¿no? Sino ordenó también el transporte público y de la misma manera pues la circulación vial con nuevas vialidades, ¿no? Además, te estás despidiendo, de este cargo, pero bueno, tu labor no termina aquí, ya también estás pues preparándote para lo que sigue, ahora impulsando también pues el turismo en el estado, ¿no? Que también pues será una labor pues muy importante y también un reto, ¿no? Bueno, la invitación que nos hizo el gobernador electo para estar al frente de la Secretaría de Turismo para mí es un apapacho enorme, un reconocimiento a mi trayectoria, a mi trabajo. El gobernador Alejandro Armenta sabe de mi compromiso, sabe de mi cariño hacia él porque llevamos muchos años de conocernos y también de mi agradecimiento porque voy a dar el 2000%. No tengo duda, te conozco bien. Tenemos que sacar adelante este proyecto que para él y para todos los poblanos debe de ser y es importantísimo. Él lo ha dicho muchas veces, el turismo debe de ser impresionantemente impulsado. Mira, lo voy a decir de esta manera, desde mi opinión, llevamos 9 años, no sin hacer nada, porque sí se ha hecho, pero pues con 8 gobernadores, ningún secretario puede darle seguimiento a un proyecto, ¿no? En ninguna materia. En ninguna materia. En turismo. En ninguna materia. Entonces, no es culpa de absolutamente nadie. Sí se ha hecho, con poco se ha hecho mucho, pero ahora que tenemos a nuestro gobernador electo, Alejandro Armenta, lo vamos a crecer y lo vamos a crecer muchísimo. Muy bien. ¿Algún mensaje para quienes nos ven, para los habitantes de San Martín Texmelucan y del resto del estado? Que
aprendimos juntos en estos 6 años que gobierno y ciudadanía sí pueden trabajar de la mano y que las cosas salen bien y que cuando trabajamos en equipo, cuando trabajamos en unidad, como lo dijo nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, siempre unidos, y así sacamos los proyectos adelante. Yo voy a seguir regresando, San Martín siempre está en mi corazón y yo siempre voy a estar en San Martín. Muchas gracias por todo su cariño y por toda su confianza. Muy bien, gracias querida. Gracias Eric, gracias Majo. Éxito en lo que venga. Muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y sobre todo le recomiendo que revise la entrevista completa en elheraldodepuebla.com en el podcast A Profundidad. Gracias, nos vemos la próxima. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos a este podcast A Profundidad, una producción del Heraldo de Puebla. Carla, un gusto. Hola. Y bueno, pues hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es Marisol Calva, gracias por estar con nosotras. Gracias a ustedes por la invitación al Heraldo y pues qué gusto estar con ustedes compartiendo este podcast. Gracias, y bueno, pues justamente vamos a platicar, aprovechando que además somos 3 mujeres. Sí, hay que aprovechar eso. Sí. Pues vamos a platicar un poquito porque se cumplen 71 años de que en México pues se reconoce justamente a la mujer para que pueda votar, pero además para que también las mujeres puedan ser votadas. Y bueno, justamente antes de empezar la entrevista pues platicábamos también un poco de justo pues en un momento histórico para el país, ¿no? Lo que implica que hoy una mujer sea la presidenta de este país y además que una mujer pues haya sido escogida no solamente por mujeres, sino que también muchos hombres votaron por ella, que era algo que pues bueno, también rompe mucho con esta parte que pensábamos de que seguimos siendo un país súper machista en el que pues a lo mejor a muchos hombres les costaría creer que o darle la confianza, ¿no?, a una mujer para que hoy nos gobierne, pero bueno, pues se están rompiendo esos paradigmas, ¿no? Así es, pues mira, con esta mesa que bien dice, somos puras mujeres, se confirma, ¿no? Es tiempo de mujeres. Creo que este eslogan que manejó la presidenta por la campaña y ahora ya como presidenta en funciones es muy revelador porque al final retrata un cambio en la dinámica de las relaciones de género entre mujeres y hombres. Por muchos años se dejó a las mujeres el espacio privado y a los hombres el espacio público. Es decir, que las mujeres tuvieran un podcast, que las mujeres tuvieran la conducción de medios de comunicación, que tuvieran la posibilidad de inscribirse a carreras como ingeniería, arquitectura, incluso derecho, eran como cuestiones que se veían muy lejanas, y mucho más el que tuviéramos presidentas municipales, gobernadoras, diputadas y hoy una presidenta de la República. Se juzgaba mucho. Sí. Claro, o sea, es un buen momento para las mujeres, pero lo decías también, ¿no? Este país machista en el que pues hemos crecido muchas generaciones, habían preguntas que se hacían de manera constante, incluso durante el periodo de campaña, de que si México está listo para ser gobernado por una mujer. Jamás en la historia del México independiente y de la colonia y prehispánico se preguntó si México estaba listo como nación o como naciones para ser gobernado por hombres. Nunca. O sea, entonces estas cuestiones nos revelan mucho del pensamiento en México, de seguir con pues este chip que nos han incrustado desde muy chiquitas, de que las mujeres tenemos que demostrar lo capaces que somos, lo preparadas que somos, lo trabajadoras que somos, y muchas veces a los hombres se les da por hecho el decir lo va a hacer bien solo porque es hombre. Esto va cambiando, no decimos que todos los hombres sean así, es un pensamiento que se encuentra muy incrustado en un modelo que se llama masculinidades hegemónicas. Estas masculinidades que están hechas para demostrar qué tan hombres son, qué tan poderosos son, y se reafirma justo a través de la violencia y de la violencia contra las mujeres. Cuando hablamos de que estamos en este contexto, ¿no?, de empoderamiento de las mujeres, justo vamos en ese sentido, en el decir, a ver, estamos en una redistribución del poder. Por muchos años en este sistema patriarcal el poder estaba en manos de los hombres, de esos hombres que se ciñan a las masculinidades hegemónicas. Hay hombres que quedan fuera de ese espectro, hombres que pertenecen a las disidencias sexuales, hombres empobrecidos, hombres afrodescendientes, hombres indígenas, que no los consideran como iguales. Pero en el espectro de las masculinidades hegemónicas decían, bueno, los hombres tienen el control del poder y las mujeres tienen el deber de la reproducción, de los cuidados y de lo privado, ¿no?, de lo interno, de la casa.
Entonces creo que eso va cambiando y me alegra muchísimo ver que hoy las dinámicas sociales están cambiando y que las mujeres están logrando ocupar espacios ya no solo públicos, sino de toma de decisiones y de poder. Ha evolucionado mucho, la verdad, o sea, a pesar de que también podemos notar esos pequeños fragmentos de machismo que hay, creo yo que sí hemos evolucionado bastante como ciudadanos, y más ahora que pues por primera vez en la historia una mujer presidenta está al mando del país, entonces siento que eso está generando mucho, bueno, fue un giro totalmente, y siento que ya hoy en día eso es más motivación para las mujeres para que se introduzcan más al tema de la política, ya sea como candidatas o votantes. Totalmente cierto. ¿Y cómo crees que ha impactado en la vida de las mujeres estos cambios, como que ahora tenemos derecho al voto y también a ser votadas? Creo que, bueno, para empezar, el que ya tengamos una presidenta es la construcción de una referente. Y, por ejemplo, las niñas, ¿no? Las adolescentes necesitan referentes para verse, ¿no? Como que sí se puede. Empezamos con las referentes astronautas como Katia Echazarreta y como muchas otras mujeres en la ciencia y en cuestiones que eran muy masculinizadas. Las niñas necesitan ver que las mujeres sí están llegando de carne y hueso para que entonces puedan creer que pueden lograrlo, ¿no? Este es un tema pues de construcción de referentes. ¿Cómo vamos a medir que esto está afirmándose o tomándose como un sí se puede para las mujeres? Creo que para el tema de las niñas nos llevará a medirlo generaciones. Hay un efecto que se llama el efecto Scully, que ocurrió en Estados Unidos cuando se estrenó la serie de Los Expedientes Secretos X. Antes de eso, la verdad es que este tipo de series así multifamosas en Estados Unidos eran protagonizadas por hombres, y en esa serie nosotros recordamos que era una dupla de dos detectives que hacían pues, investigación de casos paranormales, pero eran en condiciones de igualdad. Scully no era la asistente de Mulder, ¿no? O sea, eran iguales, eran una pareja igualitaria. Este efecto Scully generó en las niñas de su generación que cuando crecieran se incrementara la matrícula en cuestiones de criminología, en cuestiones como de ciencias exactas y que tienen que ver con peritajes y demás. Este efecto se pudo medir muchos años después, cuando esas niñas que veían Los Expedientes Secretos X con sus papás lo pudieron ver ya más grandes y decidieron una carrera. Creo que ahora este tema en la generación pues de niñas lo veremos en unos años, pero en la generación actual nosotros estamos viendo un incremento de participación política de las mujeres. Si bien no hemos alcanzado la paridad en los municipios, no en el gobierno de los municipios, todavía nos encontramos en una fluctuación del 20 al 30% de mujeres gobernando municipios en un contraste con los hombres, ya tenemos legislaturas paritarias, es decir, ya hay representación de diputados, mitad mujeres y mitad hombres. Las cámaras se están conformando de manera igualitaria y eso es una buena señal. Que vamos muy atrasados, miren, o sea, tenemos 195 naciones en el mundo y solo 27 de esas 195 tienen una jefa de Estado. Entonces nos falta un montón, muchísimo. Y hay naciones que faltan como 1000 años para que puedan ser gobernadas por una mujer. Entonces, pues poco a poco, pero de manera constante, ¿no? Eso es lo importante. Desde tu punto de vista, el tema de la paridad, ¿los partidos políticos en México lo hacen por mero trámite o por convicción? Creo que de las dos cosas, ¿eh? Al inicio, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del voto femenino, no se hizo de manera de convicción de, ay, sí, que las mujeres voten, ¿no? O sea, fue una cuestión estratégica, electoral, se necesitaban más votos, ya no daban porque la gente no estaba votando y se necesitó que las mujeres votaran y vámonos, ¿no? Tienen que votar. Es un poco triste, ¿no? Es triste. Incluso, o sea, bueno, este es el voto en México, pero el voto, digamos, de las sufragistas, de la lucha de las sufragistas en Europa, que es donde inicia el movimiento por estos derechos políticos y electorales, ellas lucharon muchísimo, incluso hubo hasta un suicidio, ¿no? Con tal de poder tener el derecho al voto, pero no fue porque los hombres dijeran, híjole, no, sí, ya lucharon mucho, vamos a darles el voto. No, o sea, fue porque las mujeres participaron, se tuvieron que enlistar en la Primera Guerra Mundial para poder ganarse el derecho al voto. Dijeron, bueno, ya sí, se fueron a la guerra, entonces sí vamos a darles el derecho al voto, ¿no? O sea, estas cuestiones de tener que poner el cuerpo para conseguir este derecho. Entonces creo
que aquí sí, pues es muy importante el tener en consideración que todos los derechos que hemos ganado las mujeres, absolutamente todos, han sido luchando con un sistema patriarcal que se resiste a ceder el poder. Por eso decía al inicio, estamos en una redistribución del poder. Y cuando las mujeres dicen, bueno, a ver, podemos votar y ser votadas, pasaron muchos años para que pudiéramos tener una primera diputada, que fue lo primero que tuvimos, y una primera gobernadora, ¿no? Y ahora una primera presidenta. O sea, ¿cuántos años han pasado? Y bueno, también finalmente ya para ir cerrando con esta entrevista, me gustaría preguntarte, bueno, ya tenemos derecho al voto, ya las mujeres también tenemos esta posibilidad de participar en la política, de acceder a cargos públicos, pero bueno, ahora existe la violencia política de género. Uh-huh. Entonces nos enfrentamos ahora a otro tipo de retos, ¿no? Ya que logramos estar, ahora vienen estos retos, ¿no? Sí. Que bueno, este fin de semana lo veíamos, estaba platicando fuera de cámaras lo que pasa con Andrea, ¿no? La senadora, a la que ahora, bueno, es un tema, todo lo que tiene que ver con la mujer siempre es en el tema sexual, cómo se ve físicamente, denigrarla, sí. Exacto, denigrarla, ¿no? Entonces, bueno, ¿a quién le corresponde erradicar esta violencia y cómo? ¿Qué tendría que pasar para erradicarla? Creo que es muy importante, bueno, el papel como sociedad, pero aquí sí de los partidos políticos y también creo que de las instituciones. Nosotros no podemos quedarnos solo con un llamado de, ay, oigan, respeten a las mujeres, o sea, tiene que haber sanciones. La violencia política se sanciona, sí se sanciona, y como bien lo señalas, a partir de que las mujeres entramos a nuevos ámbitos, comienza la violencia, ¿no? Que si ya empiezas a usar las redes sociales, violencia digital. Sí. Que no, o sea, ya empezamos a tener mayor injerencia en el campo laboral, violencia laboral, acoso laboral, sí, ¿no? Sí. Y en el tema político no es la excepción. Por muchos años se vio a la política como el club de Toby. Era un tema en el que puros hombres, ¿no? La política es cosa de hombres, el techo de cristal famoso que logró romper la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sí, a mayor avance de las mujeres en estos espacios que tradicionalmente eran ocupados por hombres, mayor resistencia. Hay un sociólogo francés que se llama Michel Foucault, que dice que donde hay poder hay resistencia, y aquí hay poder. Entonces esto es una lucha de poder. Cuando ven a una mujer joven, empoderada, con conocimientos, que no se deja, bueno, vamos a doblarla. Y como no la pueden doblar a la forma política, porque ella es dura, es entrona como Andrea, entonces vamos a pegarle en lo más misógino que hay, que es su cuerpo, su sexualidad. Uh-huh. Y aquí sí como sociedad el decir, a ver, el saber discernir. Una cosa es la vida privada de la senadora, que si se quiere tomar fotos o no se quiere tomar fotos, que si están alteradas o no por inteligencia artificial, es trabajo de la policía cibernética, de las fiscalías responsables de revisar este tipo de contenidos. Y sobre todo de los partidos políticos de acompañar estas denuncias. No se puede dejar a las mujeres solas en un proceso de denuncias. Y de por sí es dificilísimo. Primero los partidos tienen que formar a sus militantes para que no violenten mujeres. No las violenten ni al interior del partido, ni en el ejercicio del cargo, ni en una responsabilidad pública. Y a los medios de comunicación, porque este señor que violenta a Andrea es un medio de comunicación, debe haber un llamamiento muy firme. Ahora, bueno, tenemos la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, pero digamos que no tiene dientes, ¿no? Para poder hacer un exhorto o alguna medida, pero sí puede dar vista a quien es responsable de dar esta atención de violencia política de la cual es víctima Andrea. Creo que, bueno, es muy importante que esto no desincentive la participación política de las mujeres. Cuando no tengan de dónde encontrarte, te van a pegar que si tu familia, que claro, si tu cuerpo, que si tu... Siempre. Pero es impresionante que en pleno siglo XXI todavía haya esos como tabús, si los podemos llamar así. O sea, siento que ya hay que dar más oportunidad a las mujeres, tienen que ser escuchadas, entonces más ahora en todo el rubro de la política, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Creo que eso es muy importante y al final cuando presenciemos este tipo de casos, no darles difusión, no compartir este tipo de contenidos, no dar, porque eso es lo que buscan a lo mejor, generar polémica, revictimizar a costa de pues las mujeres, y eso es algo a lo que no nos debemos prestar. ¿Y cómo te imaginas finalmente a las mujeres pues en la vida política, a lo mejor en un periodo pues no tan lejano, unos 10 años, hablando, no sé, a lo mejor en lo que termine este sexenio, próximo sexenio? Lo veo muy promisorio, o sea, creo que la presidenta lo está haciendo muy bien, el haberse acompañado de un gabinete igual paritario, de muchas mujeres súper talentosas, preparadas, es un buen signo, pero también los hombres, ¿no? También los hombres tienen un gabinete igual preparado, no importa el género, va muy bien.
Y creo que un gran acierto de ella es crear la Secretaría de las Mujeres. Cuando tú elevas a rango de gabinete un tema tan importante que engloba a más de la mitad de la población, le estás dando un peso, pero no solo un peso político, un peso en el presupuesto, porque si no lo acompañas de dinero, por muchas buenas intenciones que tengas, no lo vas a lograr, y de un equipamiento pues orgánico y legal, ¿no? Normativo. Entonces creo que este desdoble que lo anunciaban hace 2 semanas en una mañanera, la mañanera de las mujeres, se conforma un equipo de puras activistas, de puras académicas que van a formar esta cartilla de derechos de las mujeres. Porque esta cartilla es muy importante. Van a territorializar, dicen que se van a entregar en todo el país, yo espero que sí, una cartilla donde con estas expertas se difundan todos los derechos que tienen las mujeres, todos, absolutamente todos, incluyendo el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, los derechos políticos y electorales, todos. ¿Por qué? Porque cuando tú le enseñas, porque muchas veces esta brecha que se tiene entre hombres y mujeres es por falta de conocimiento, y así lo reconocen los presidentes municipales. A las mujeres les falta conocer sus derechos. Bueno, teniendo esto, vamos a territorializar que todas las mujeres entiendan y comprendan que son sujetas de derechos, que el que vivan violencia en su casa no es algo normal, que su marido les pegue no es algo normal, que si son esposas y no quieren tener relaciones sexuales con su esposo, no las pueden obligar porque es violación, que violen a las niñas en la casa no es un secreto de familia, no es algo que se pueda tolerar, es violencia. Entonces creo que todas estas cuestiones que parecerían tan chiquitas, que son enormes, es algo que nos puede ayudar en lo que acaba el sexenio a poder medir la eficiencia de esa estrategia y ver cómo las mujeres avanzan en el reconocimiento de sus derechos y en la exigencia de sus derechos. Y aunado a esto, ¿no? Creo que importante también el equipamiento que se le dé a nivel nacional, pero a nivel estatal y hasta municipal, para que haya instancias responsables y preparadas para recibir, si es necesario, denuncias de parte de las mujeres, acompañarlas y ayudarlas también pues en el ejercicio de sus derechos. Creo que es un sexenio, a mí me emociona muchísimo, yo veo a una mujer muy preparada, más allá de la afiliación política, pudiste no haber votado por ella, pero claro, el hecho de que ella llegara es histórico, y la verdad me emociona, y creo que pues nos espera un buen sexenio, yo tengo esperanza. Que así sea. Sí, así será. Pues muchas gracias por tu tiempo y Gracias. por compartir con nosotras. Gracias a todas y a todos, nos vemos y escuchamos en la próxima.